Este canal no busca asustarte de inmediato. Primero deja que el silencio hable, que la noche se acerque y que las historias encuentren su camino. Cada relato guarda algo que no siempre quiere ser descubierto. Si el miedo te llama, deja tu like y suscríbete. Hay algo que la gente que no cree en estas cosas no entiende. No se trata de si crees o no crees. No se trata de fe o de superstición. Se trata de que hay lugares en este mundo donde las reglas normales simplemente no aplican. Lugares donde el tiempo se siente diferente, donde el aire pesa más de lo que debería, donde tu instinto, ese instinto animal que todos llevamos dentro pero que hemos aprendido a ignorar, te grita que salgas corriendo. Y lo peor de todo es que nunca sabes que estás en uno de esos lugares hasta que ya es demasiado tarde para marcharte, hasta que ya estás atrapado en algo que no tiene explicación, algo que va a quedarse contigo para siempre, grabado en tu memoria como una cicatriz que nunca deja de doler. Yo tampoco creía. Era de los que se burlaban, de los que pensaban que todo tiene una explicación lógica. Pero hay cosas que te cambian, cosas que te rompen por dentro de una forma que nadie más puede ver. Mi nombre es Ricardo Méndez Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años ahora, pero cuando pasó lo que les voy a contar, tenía apenas 25. En ese entonces trabajaba de guardia de seguridad nocturno en el centro comercial Plaza del Valle, un lugar enorme de 4 pisos que durante el día está lleno de gente, de ruido, de vida. Pero de noche es otra cosa completamente diferente. Conseguí ese trabajo porque necesitaba el dinero. Mi papá estaba enfermo y los gastos del hospital eran cada vez más altos. El turno nocturno pagaba un poco mejor que el de día, y aunque todos me decían que era pesado estar solo en un edificio tan grande, yo pensaba que iba a ser fácil. Caminar un rato, revisar que las puertas estuvieran cerradas, ver las cámaras y pasar el resto de la noche sentado viendo el celular o durmiendo un poco. Eso era lo que me habían dicho que hacía el guardia anterior. Lo que nadie me dijo es por qué ese guardia había renunciado de un día para otro sin dar explicaciones. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué a las 10 de la noche justo cuando estaban cerrando las últimas tiendas. El encargado de turno, un señor ya mayor que se llamaba Don Héctor, me mostró todo rápido. Me dio las llaves. Me enseñó dónde estaba la sala de seguridad con los monitores. Me explicó la ruta que tenía que hacer cada 2 horas para revisar todos los pisos y me dijo que cualquier cosa rara llamara a su celular. Pero lo dijo así, como sin ganas, como si supiera que no iba a servir de nada. Me quedé solo como a las 11 de la noche. El centro comercial estaba completamente vacío. Las luces se habían bajado de intensidad. Solo quedaban las de emergencia y algunas otras en los pasillos principales. El silencio era raro. No era un silencio normal. Era denso, como si algo lo estuviera presionando. Como si el aire mismo estuviera esperando que pasara algo. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Me quedé en la sala de seguridad viendo los monitores. Hay como 40 cámaras en todo el edificio y puedes ir cambiando de una a otra con un control. Vi los pasillos vacíos, las tiendas cerradas con sus cortinas metálicas bajadas, la fuente del primer piso que seguía funcionando con su agua cayendo. Todo normal, todo como debía ser. A la 1 de la mañana me tocaba hacer mi primera ronda. Agarré la linterna, aunque no hacía falta porque había luz suficiente, y salí de la sala de seguridad que está en el segundo piso. El plan era bajar al primer piso, recorrerlo todo, luego subir al segundo, después al tercero, y terminar en el cuarto antes de regresar. Bajé por las escaleras eléctricas que obviamente ya estaban apagadas. Mis pasos sonaban muy fuerte contra el metal. Cada pisada hacía un eco que rebotaba por todo el lugar. Llegué al primer piso y empecé a caminar por el pasillo principal. A los lados estaban todas las tiendas oscuras. Podía ver mi reflejo en los vidrios mientras pasaba. Y no sé por qué, pero me dio la sensación de que había alguien más reflejado ahí, como una sombra que se movía justo detrás de mí. Me di vuelta rápido, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío y las luces de emergencia proyectando sombras extrañas. Seguí caminando tratando de no pensar en eso. Revisé todas las puertas de emergencia del primer piso. Estaban bien cerradas.
Pasé junto a la fuente, y el sonido del agua era lo único que se escuchaba aparte de mis pasos. Pero entonces noté algo raro. El agua de la fuente estaba cayendo normal, pero en la superficie del estanque el agua estaba completamente quieta, como si fuera aceite, como si no estuviera siendo perturbada por nada, a pesar de que el chorro seguía cayendo con fuerza. Me acerqué más y me quedé viendo eso. No tenía sentido. La física no funcionaba así. Estiré la mano para tocar el agua, para ver si era real. Pero justo cuando mis dedos iban a hacer contacto, escuché un ruido muy fuerte que venía del segundo piso, como si algo pesado se hubiera caído, como si alguien hubiera volteado uno de esos exhibidores grandes de las tiendas. Me alejé de la fuente y corrí hacia las escaleras. Subí de 2 en 2 los escalones. Llegué al segundo piso con el corazón latiéndome fuerte, no tanto por el esfuerzo sino porque algo dentro de mí ya estaba asustado aunque todavía no quisiera admitirlo. Caminé despacio por el pasillo tratando de identificar de dónde había venido el ruido. Todo parecía estar en orden. Las tiendas seguían cerradas. No había nada tirado, nada fuera de lugar. Pero entonces lo sentí. Ese olor. Un olor dulce pero podrido al mismo tiempo, como fruta que se está echando a perder. Como algo que alguna vez estuvo vivo pero ya no lo está. Venía del fondo del pasillo, de donde está la juguetería. Me acerqué siguiendo ese olor que se hacía más fuerte con cada paso. Llegué frente a la juguetería y me quedé ahí parado viendo a través de la cortina metálica. Adentro todo estaba oscuro. No se veía nada. Pero yo sabía que había algo ahí. Lo sentía. Era como cuando sabes que alguien te está viendo aunque no puedas verlo. Como cuando sientes una presencia, pero no hay nada concreto que te diga que tienes razón. Saqué mi celular y prendí la luz para alumbrar mejor a través de los huecos de la cortina. Enfoqué hacia adentro de la tienda, y lo que vi me heló la sangre. En el fondo de la juguetería, entre todos los juguetes y los estantes, había una figura parada completamente inmóvil. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y estaba viendo directamente hacia donde yo estaba. No podía distinguir detalles porque estaba muy oscuro, pero podía ver su silueta perfectamente. Y lo peor de todo es que me di cuenta de que no estaba respirando. Yo esperaba ver algún movimiento. El sube y baja del pecho. Algo que me dijera que era una persona de verdad. Pero estaba completamente quieta como si fuera un maniquí. Pero los maniquís no se mueven solos. Y esta cosa sí se movió. Dio un paso hacia adelante. Así, sin más. Un paso lento, pesado. Y el sonido que hizo al pisar el piso de la tienda fue como un golpe seco que resonó en todo el pasillo. Me quedé paralizado viéndola. No podía moverme aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera. La figura dio otro paso, y otro. Se estaba acercando a la cortina metálica, acercándose a mí. Fue como si algo dentro de mí se rompiera y por fin pude moverme. Di media vuelta y corrí hacia la sala de seguridad. Mis piernas se sentían como de gelatina y el pasillo parecía estirarse frente a mí, haciéndose más y más largo con cada paso que daba. Escuchaba mis propios pasos resonando, mi respiración agitada, y detrás de todo eso, más pasos. Pasos que me seguían. Pasos lentos pero constantes que no se detenían. Llegué a la sala de seguridad y cerré la puerta de un golpe. Le puse seguro y me recargué contra ella tratando de recuperar el aire. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Esperé ahí, pegado a la puerta, escuchando. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía sentir que algo estaba del otro lado, separado de mí solo por esa puerta delgada de madera. Podía escuchar una respiración, pesada, húmeda, como si viniera de pulmones que no funcionaban bien. Me quedé ahí sin moverme por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, los pasos se alejaron. Se fueron haciendo más débiles hasta que dejé de escucharlos. Me senté en la silla frente a los monitores temblando. Traté de decirme a mí mismo que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que la oscuridad me había jugado una mala pasada, pero sabía que no era cierto. Miré los monitores buscando alguna explicación. Revisé la cámara de la juguetería. No se veía nada, solo oscuridad.
Cambié a la cámara del pasillo donde yo había estado hace un momento. Vacío. Nadie. Nada. Revisé todas las cámaras una por una. El centro comercial estaba completamente desierto en todas ellas, pero entonces noté algo extraño. En la cámara del cuarto piso, la que enfoca hacia el área de comida rápida, había algo que no cuadraba. Todas las sillas de las mesas estaban volteadas hacia un mismo punto, hacia la cámara, como si alguien las hubiera acomodado así a propósito. Y en medio de todas esas mesas, justo en el centro, había una silla vacía que estaba en posición normal, como si alguien la hubiera dejado así para que alguien más se sentara. No quería ir allá arriba. Cada parte de mi ser me decía que me quedara en esa sala hasta que amaneciera. Pero algo más fuerte que el miedo, algo estúpido, me decía que tenía que ir a ver, que tenía que entender qué estaba pasando, que si no lo hacía, iba a ser peor. Salí de la sala de seguridad. El pasillo estaba vacío. Caminé hacia las escaleras sintiendo como si 1000 ojos invisibles me estuvieran observando desde cada rincón oscuro. Subí al tercer piso. Todo parecía normal ahí. Las tiendas cerradas, el pasillo iluminado por las luces de emergencia. Pero el silencio era distinto ahora. Ya no era solo silencio. Era como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Llegué a las escaleras que llevaban al cuarto piso, y ahí me detuve. Arriba estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia no estaban funcionando. Era como si una pared de oscuridad estuviera bloqueando la entrada al último piso. Prendí mi linterna y empecé a subir. Cada escalón hacía un ruido que se multiplicaba en el silencio. Llegué arriba y enfoqué la luz hacia el área de comida rápida. Las sillas seguían ahí, todas volteadas hacia donde yo estaba, y en medio de todas, esa silla vacía esperándome. Caminé hacia allá despacio. La luz de mi linterna iba moviéndose de un lado a otro, proyectando sombras largas que parecían moverse por su cuenta. El olor dulce y podrido había regresado, pero ahora era mucho más fuerte. Me daban ganas de vomitar. Llegué hasta la silla vacía y me quedé viendo hacia abajo. En el asiento había algo, una fotografía. La levanté con manos temblorosas y la acerqué a la luz de la linterna. Era una foto vieja, amarillenta, de un grupo de personas paradas frente al centro comercial. Se veía que era de cuando apenas lo habían construido porque el edificio se veía nuevo. Conté las personas en la foto. Eran 7, 5 hombres y 2 mujeres. Todos sonriendo, todos felices. Pero había algo mal con esa foto. Las caras estaban borrosas. No podía distinguir los rasgos de ninguno de ellos. Era como si alguien hubiera raspado la foto justo donde estaban las caras. Y en la parte de atrás de la fotografía, había algo escrito con tinta negra que se veía antigua y corrida. Decía, los que se quedaron. Un sonido detrás de mí me hizo voltear tan rápido que casi tiro la linterna. En el borde del área de comida, donde empezaba la oscuridad total, había 7 figuras paradas en fila. 7 siluetas altas e inmóviles que me estaban viendo. No podía ver sus caras, pero sabía que me estaban viendo. Las conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El mismo número que en la fotografía. La linterna empezó a parpadear. La luz se hacía débil y luego volvía. Débil y luego volvía. Y cada vez que la luz regresaba, las figuras estaban más cerca. No las veía moverse. Solo estaban más cerca. Primero a 10 metros. Luego a 8. Luego a 5. Tiré la fotografía y corrí. No miré atrás. No quería ver qué tan cerca estaban. Bajé las escaleras casi cayéndome, tropezándome con mis propios pies. Escuchaba pasos detrás de mí, pero eran muchos, muchos más que 7. Era como si un ejército entero me estuviera persiguiendo. Llegué al tercer piso y seguí corriendo hacia las escaleras del segundo piso. Las piernas me ardían y los pulmones me dolían, pero no podía parar. Llegué al segundo piso y ahí me detuve en seco. No podía creer lo que estaba viendo. Todas las cortinas metálicas de las tiendas estaban levantadas. Las tiendas que hace un momento estaban cerradas ahora estaban abiertas, y adentro de cada una había gente, o lo que parecía ser gente. Figuras paradas completamente inmóviles, todas viendo hacia el pasillo.
hacia mí. Había decenas de ellas, en cada tienda, en cada rincón, todas quietas, todas observándome. Los pasos detrás de mí se habían detenido, pero podía sentir que algo estaba esperando a que yo me moviera. Como un depredador esperando a que su presa cometa un error. Empecé a caminar despacio hacia las escaleras del primer piso. Cada paso que daba, las figuras en las tiendas giraban sus cabezas siguiendo mi movimiento, todas al mismo tiempo, como si estuvieran conectadas, como si fueran una sola cosa dividida en muchos cuerpos. Llegué a las escaleras y bajé tratando de no correr, aunque cada parte de mí quería hacerlo. Llegué al primer piso, y ahí el ambiente era diferente, más pesado, más opresivo. El aire se sentía espeso como si estuviera caminando a través de agua. Me dirigí hacia la salida principal. Solo tenía que llegar a la puerta, abrirla, salir de ahí y nunca volver. Pero cuando llegué a la puerta y traté de abrirla, no se movió. Estaba cerrada con llave desde afuera. Busqué en mi llavero la llave correcta, pero mis manos temblaban tanto que las llaves se me cayeron al piso. Me agaché a recogerlas y cuando me levanté, vi mi reflejo en el vidrio de la puerta. Y detrás de mi reflejo, reflejadas en el vidrio, estaban todas las figuras, cientos de ellas, llenando todo el espacio detrás de mí, paradas en silencio, esperando. Agarré las llaves del piso y busqué la correcta desesperadamente. Mis dedos no respondían bien. Probé una llave y no funcionó. Probé otra y tampoco. Las figuras en el reflejo empezaron a moverse. Se acercaban despacio, todas al mismo tiempo. Probé otra llave. No funcionó. Otra más. Tampoco. Ya las sentía detrás de mí. Ya podía sentir ese olor a muerte dulce envolviéndome. Finalmente la llave correcta entró y giró. La puerta se abrió y salí corriendo al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó en la cara y seguí corriendo sin mirar atrás hasta llegar a mi carro. Me subí, cerré las puertas con seguro y arranqué saliendo de ahí lo más rápido que pude. Manejé sin rumbo por un rato. No podía ir a mi casa, no todavía. Estaba temblando de pies a cabeza y no podía dejar de revisar el espejo retrovisor esperando ver algo siguiéndome. Me estacioné en una gasolinera que estaba abierta toda la noche y me quedé ahí sentado en el carro tratando de procesar lo que había pasado. Saqué mi celular para llamar a don Héctor y renunciar en ese momento, pero antes de hacerlo vi que tenía un mensaje. Era de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto. La misma foto que había encontrado en la silla del cuarto piso. La foto de las 7 personas frente al centro comercial. Pero ahora se veían 8 personas en la foto, y en la 8ª persona, la que no estaba antes, podía distinguir perfectamente la cara. Era yo. Yo estaba en esa foto vieja. Yo estaba parado ahí con esas otras personas sonriendo como si hubiera estado siempre ahí. Debajo de la foto había un mensaje. Gracias por unirte a nosotros, Ricardo. Te esperamos mañana en el turno de noche. Nunca volví a ese lugar. Renuncié por teléfono esa misma mañana inventando una emergencia familiar. Don Héctor ni siquiera parecía sorprendido. Solo me dijo que entendía y que buscaran a alguien más. No hizo preguntas, no pidió explicaciones, como si ya supiera lo que había pasado, como si le hubiera pasado a otros antes que a mí, pero eso no fue el final. Ojalá lo hubiera sido, porque desde esa noche cada vez que paso cerca de un centro comercial, de cualquier centro comercial, veo cosas en las ventanas de las tiendas cuando ya está cerrado, veo figuras paradas en la oscuridad, veo sombras que no deberían estar ahí. Y lo peor de todo es que a veces recibo mensajes de ese mismo número desconocido. Siempre es la misma foto. Siempre estoy yo en ella. Pero cada vez hay más personas. Cada vez somos más los que estamos en esa foto. Más los que nos unimos. Y hace unas semanas recibí otro mensaje. Este decía: el contrato no termina solo porque te fuiste, Ricardo. Todos los que entran tienen que cumplir su tiempo. Te vemos pronto. No sé qué significa eso. No sé cuándo van a venir por mí. Pero sé que lo van a hacer. Lo siento cada noche cuando me acuesto a dormir. Lo siento en la forma en que las sombras se mueven en mi cuarto.
Lo siento en los pasos que escucho afuera de mi puerta, aunque viva solo. Lo siento en el aire que se vuelve espeso justo antes de que me duerma. Hay lugares en este mundo que no dejan ir a las personas. Lugares que reclaman algo de ti que nunca podrás recuperar. Y el Plaza del Valle es uno de esos lugares. No importa que ya no trabaje ahí. No importa que nunca vuelva. Ya soy parte de ese lugar. Ya estoy en esa foto con todos los demás. Con todos los que se quedaron. Y algún día, cuando alguien más consiga ese trabajo de guardia nocturno, cuando caminen por esos pasillos vacíos y sientan que algo no está bien, cuando vean mi figura parada en alguna de esas tiendas oscuras viéndolos sin moverme, van a entender que no hay salida, que una vez que entras, ya eres parte de algo más grande, algo que ha estado ahí desde que construyeron ese lugar, algo que necesita alimentarse de nosotros. Y lo peor de todo es que nadie va a creerles cuando traten de contarlo. Nadie les va a creer hasta que sea demasiado tarde, hasta que ellos también estén en esa foto, hasta que ellos también sean parte de los que se quedaron, porque ese es el verdadero horror. No es lo que ves, no es lo que escuchas, es saber que no hay escape, es saber que ya eres parte de algo que no vas a poder dejar aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Es despertar cada día sabiendo que ellos están esperándote, que tarde o temprano vas a tener que volver, que tarde o temprano vas a cumplir tu tiempo, y yo sé que mi tiempo se está acabando. Lo siento, cada día me siento más cansado, cada día me cuesta más trabajo levantarme de la cama, cada día me veo más pálido en el espejo, como si algo me estuviera drenando lentamente, como si estuviera convirtiéndome en una de esas figuras que vi esa noche. Anoche soñé que estaba de vuelta en el centro comercial, pero no era un sueño normal, era demasiado real. Podía sentir el piso frío bajo mis pies, podía oler ese olor dulce y podrido, y estaba parado en medio del primer piso rodeado de todas esas figuras, y esta vez podía ver sus caras. Eran personas normales, gente que había trabajado ahí, gente que había entrado y nunca había podido salir realmente, y todos me miraban con ojos vacíos. Y uno de ellos, el más cercano a mí, me sonrió y me dijo: «Ya casi es hora, Ricardo, ya casi llegas a casa». Desperté sudando y temblando. Pero lo que más me asustó fue que cuando me vi en el espejo del baño, mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Había un retraso de un segundo, como si mi reflejo estuviera haciéndose independiente de mí, como si ya no fuera completamente mío. No sé cuánto tiempo me queda, no sé cuándo van a venir por mí finalmente, pero sé que va a pasar. Y cuando pase, voy a convertirme en una de esas figuras. Voy a estar parado en algún pasillo oscuro de ese centro comercial, esperando al siguiente guardia, esperando al siguiente que firme ese contrato sin saber lo que realmente está aceptando. Y voy a estar ahí para siempre, atrapado en ese lugar, uno más de los que se quedaron, uno más en esa foto que sigue creciendo, uno más en ese ejército de sombras que vaga por esos pasillos vacíos noche tras noche esperando algo que nunca va a llegar, porque ese es el verdadero final de esta historia. No hay escape, no hay salvación, solo hay resignación, solo hay aceptar que ya eres parte de algo más grande y oscuro de lo que podrías imaginar, y que no importa qué hagas, no importa a dónde vayas, siempre vas a estar conectado a ese lugar. Siempre vas a sentir su llamado. Siempre vas a saber que algún día vas a tener que regresar para quedarte. Y yo ya estoy sintiendo ese llamado más fuerte cada día. Ya sé que es cuestión de tiempo. Ya sé que una de estas noches voy a despertar y mis piernas van a empezar a caminar solas. Van a llevarme de vuelta a ese lugar. Y voy a entrar por esa puerta principal. Y voy a caminar por esos pasillos. Y voy a encontrar mi lugar entre todas esas figuras. Y me voy a quedar ahí, para siempre. Así que si alguna vez ven un anuncio de trabajo para guardia nocturno en algún centro comercial, especialmente en el Plaza del Valle de Monterrey, no lo acepten. No importa cuánto necesiten el dinero. No importa qué tan desesperados estén. No vale la pena, porque hay cosas peores que la pobreza. Hay cosas peores que los problemas económicos.
Hay lugares que se quedan contigo para siempre, lugares que te marcan de una forma que nunca vas a poder borrar, y una vez que entras en uno de esos lugares, ya nunca sales realmente. Una parte de ti se queda ahí, y con el tiempo, el resto de ti tiene que seguir a esa parte. Yo ya lo sé. Yo ya lo acepté. Solo espero que mi historia sirva de advertencia para alguien más, para que no cometan el mismo error que yo cometí, para que no firmen ese contrato, para que no se conviertan en uno más de los que se quedaron, porque todos nosotros estamos esperando en la oscuridad, esperando a que llegue el próximo, y cuando llegue, vamos a estar ahí para recibirlo, vamos a estar ahí para mostrarle que ya es parte de nosotros, que ya no hay vuelta atrás, y el ciclo va a continuar, una y otra vez, por siempre. Esta mañana desperté y supe que era el día. No hubo ninguna señal especial. No recibí ningún mensaje. No soñé nada diferente. Simplemente lo supe. Lo sentí en los huesos, en la forma en que el aire de mi cuarto se sentía más pesado, en la forma en que la luz del sol que entraba por la ventana parecía más débil, más gris, como si estuviera siendo filtrada por algo invisible. Me levanté de la cama y me vi en el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero había algo diferente en mis ojos. Estaban más oscuros, más vacíos, como si algo detrás de ellos se hubiera apagado durante la noche. Traté de sonreír, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. No se sentía como mi sonrisa. Intenté hacer mi rutina normal, prepararme un café, revisar mi teléfono, bañarme, pero todo se sentía automático, como si mi cuerpo se estuviera moviendo solo, y yo solo estuviera observando desde algún lugar muy lejano dentro de mi cabeza. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente, como si estuviera aprendiendo a mover mi propio cuerpo por primera vez. Llamé a mi mamá. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba algo que me conectara con el mundo real, con mi vida de antes. Contestó después de 3 tonos, y su voz sonaba preocupada incluso antes de que yo dijera nada. Ricardo, hijo, ¿estás bien? He tenido un mal presentimiento toda la mañana. Quise decirle la verdad. Quise contarle todo. Quise advertirle que si yo desaparecía, no me buscara en ese lugar. Pero las palabras no salieron. Mi garganta se cerró y lo único que pude decir fue: estoy bien, mamá. Solo llamaba para decirte que te quiero. Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché su voz quebrarse un poco. Yo también te quiero, mijo, mucho. ¿Seguro que estás bien? Sí, mamá, te tengo que dejar. Hablamos luego. Colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Sabía que no iba a haber un luego. El día pasó en una especie de niebla. Traté de hacer cosas normales. Salí a caminar. Fui a comprar algo de comer aunque no tenía hambre. Vi a la gente en las calles viviendo sus vidas normales, sin saber que hay cosas en este mundo que están esperando en la oscuridad. Gente feliz, gente preocupada por cosas pequeñas como el tráfico o el trabajo, o qué van a cenar. Problemas normales, problemas que yo habría dado cualquier cosa por tener de vuelta. Quise gritarles, quise advertirles, quise decirles que tuvieran cuidado con los lugares donde trabajan, con los edificios viejos, con los turnos nocturnos en sitios que se sienten mal, pero no lo hice. Solo caminé entre ellos como un fantasma, sabiendo que yo ya no era parte de su mundo. Ya no del todo. Cuando el sol empezó a bajar, sentí el llamado. No fue algo que escuché, fue algo que sentí, como un hilo invisible amarrado a mi pecho que empezó a jalar, suave al principio, luego más fuerte, luego tan fuerte que dolía. Mis piernas empezaron a moverse solas, empezaron a llevarme en una dirección específica. Traté de resistirme, traté de ir en la dirección opuesta, pero era inútil. Era como tratar de nadar contra una corriente que es 1000 veces más fuerte que tú. Subí a mi carro. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente estaba ahí, con las llaves en la mano, arrancando el motor. Empecé a manejar. Mis manos giraban el volante solas. Mis pies presionaban los pedales sin que yo se lo ordenara. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, solo observando mientras me llevaba de vuelta a ese lugar.
El centro comercial apareció frente a mí mientras el último rastro de luz del día desaparecía del cielo. El estacionamiento estaba vacío. El edificio se veía distinto ahora, más grande, más oscuro, como si hubiera crecido desde la última vez que lo vi. Las ventanas reflejaban el cielo morado del atardecer, pero en esos reflejos podía ver sombras moviéndose adentro. Muchas sombras, todas esperándome. Estacioné mi carro cerca de la entrada principal. Apagué el motor y me quedé ahí sentado por un momento. Esta era mi última oportunidad de resistir, mi última oportunidad de quedarme en el carro, de llamar a alguien, de hacer algo. Pero ya sabía que no iba a funcionar. El hilo en mi pecho jalaba tan fuerte que apenas podía respirar. Abrí la puerta del carro y salí. El aire de la noche estaba frío, pero yo no lo sentía. Caminé hacia la entrada principal del centro comercial. Las puertas estaban cerradas, pero cuando puse mi mano en el vidrio, se abrieron solas. Como si me hubieran estado esperando. Como si el edificio mismo me hubiera estado esperando. Entré. La oscuridad me tragó de inmediato. No había luces de emergencia ahora. No había nada más que oscuridad total. Pero de alguna forma podía ver. Podía ver las tiendas cerradas. Podía ver los pasillos vacíos. Y podía verlos a ellos. Estaban todos ahí. Cientos de figuras paradas en silencio, llenando cada espacio, cada rincón, todos volteados hacia mí, todos dándome la bienvenida. Reconocí a algunos. El guardia que había trabajado antes que yo. Una chica que había trabajado en la tienda de ropa del segundo piso hace años. Un hombre mayor que había sido el encargado de mantenimiento décadas atrás. Todos ellos ahí. Todos parte de esto ahora. Y en medio de todos ellos, en el centro exacto del primer piso, estaba la figura más alta. La primera que había visto esa noche en la juguetería. Se acercó a mí con pasos lentos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su cara por primera vez, o lo que quedaba de ella. Era como ver a través de niebla. Los rasgos estaban ahí, pero borrosos, cambiantes, como si no pudieran decidir qué forma tomar. Extendió una mano hacia mí, una mano pálida con dedos demasiado largos. Y aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, mi propia mano se levantó y tomó la suya. El contacto fue como sumergirse en agua helada. Sentí algo entrar en mí, algo frío y antiguo que se extendió por mis venas como veneno. Vi imágenes, memorias que no eran mías. Vi la construcción del centro comercial, vi a los primeros trabajadores, vi cómo algo viejo que estaba enterrado en ese terreno había despertado cuando cavaron los cimientos. Vi cómo ese algo había empezado a atrapar a la gente, uno por uno, año tras año, alimentándose de ellos, convirtiéndolos en parte de sí mismo. Vi mi propio futuro. Me vi parado en ese mismo lugar dentro de meses, dentro de años, dentro de décadas. Me vi observando a los siguientes que iban a llegar. Me vi siendo parte del ciclo, para siempre, y entendí que no era solo este centro comercial. Había otros lugares así en el mundo, edificios, hospitales, escuelas, fábricas, lugares donde algo oscuro había echado raíces, lugares que atraían a la gente y no la dejaban ir. Una red de oscuridad extendida por todo el mundo, creciendo lentamente, atrapando a más y más personas con el paso del tiempo. La figura frente a mí habló. Su voz sonó como 1000 voces susurrando al mismo tiempo. Bienvenido a casa, Ricardo. Tu turno apenas comienza. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Sentí cómo mi cuerpo empezaba a cambiar. La piel se volvía más fría. Los huesos dolían como si se estuvieran reorganizando. Los pensamientos se hacían más lentos, más pesados, como si algo los estuviera envolviendo en algodón. Y entonces llegó lo peor. La aceptación, esa horrible sensación de rendirse, de dejar de luchar, de simplemente aceptar que esto es lo que soy ahora, que esto es lo que voy a ser para siempre. Y con esa aceptación vino algo parecido a la paz, una paz horrible y equivocada, pero paz al fin. Me encontré caminando hacia mi lugar, hacia el espacio que había estado esperándome todo este tiempo. Me paré ahí, entre todas las otras figuras,
Y me quedé quieto, completamente quieto, esperando al próximo que va a llegar, al próximo que va a aceptar el trabajo, al próximo que va a caminar por estos pasillos en su primera noche y va a sentir que algo está mal, al próximo que vamos a atrapar, porque eso es lo que somos ahora. Somos los que esperan, los que atraen, los que atrapan. Somos parte del edificio, parte de la oscuridad, parte de algo tan viejo que ya nadie recuerda cuándo comenzó o por qué, y vamos a estar aquí para siempre, en este centro comercial, en esta prisión de concreto y vidrio, esperando, siempre esperando. Mi último pensamiento consciente, antes de que todo lo que yo era se disolviera completamente, fue preguntarme si alguien iba a extrañarme, si mi mamá iba a buscarme, si alguien iba a reportar mi desaparición, si alguien iba a investigar. Pero luego ese pensamiento se desvaneció como todos los demás, y lo único que quedó fue el vacío y la espera. Ahora solo soy una sombra entre las sombras, una figura entre las figuras, uno más de los que se quedaron, y aquí voy a estar cuando tú vengas, porque vas a venir. Todos vienen eventualmente. El edificio siempre encuentra la forma de atraer a los que necesita. Y cuando llegues, voy a estar ahí, parado en algún pasillo, mirándote, esperando a que entiendas que ya es demasiado tarde para ti también. Y el ciclo va a continuar, una y otra vez por toda la eternidad, porque algunos lugares nunca dejan ir a sus víctimas. Algunos lugares tienen hambre, y ese hambre nunca se satisface, solo crece, solo espera, solo atrae. Y ahora yo soy parte de ese hambre, para siempre, sin esperanza, sin escape, sin final, solo la oscuridad, solo la espera, solo el frío eterno de este lugar que se llama a sí mismo hogar. Y en algún lugar muy profundo, en lo que queda de lo que alguna vez fui Ricardo Méndez Torres, hay un grito silencioso que nunca va a terminar, un grito que nadie va a escuchar, un grito que va a durar para siempre en este infierno tranquilo y vacío. Porque esto es peor que cualquier final. Esto no es un final en absoluto. Es solo el comienzo de una eternidad de nada, de vacío, de oscuridad, y no hay nadie que venga a salvarnos. No hay luz al final del túnel. No hay esperanza de redención. Solo hay esto. Solo hay esperar. Para siempre. Bienvenidos al Plaza del Valle. Bienvenidos a nuestro hogar. Pronto, muy pronto, tú también vas a estar aquí con nosotros, y nunca, nunca vas a poder irte. Siempre he pensado que las personas que no creen en lo paranormal simplemente no han vivido algo que les haga dudar de todo lo que consideran real. No hablo de fantasías ni cuentos inventados para asustar niños. Hablo de esas experiencias que te cambian para siempre, que te hacen entender que hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar. Hay quienes dicen que todo tiene una explicación lógica, que los ruidos extraños son el viento, que las sombras son solo trucos de la luz, que el miedo nace únicamente de nuestra imaginación. Pero cuando estás completamente solo en la oscuridad y sientes que algo te observa, cuando escuchas pasos donde no debería haber nadie, cuando ves cosas que desafían toda lógica, ahí es cuando te das cuenta de que el mundo es mucho más grande y oscuro de lo que creías. Esta es la historia de algo que viví hace algunos años, algo que me quitó el sueño y que todavía me persigue en las noches. No la cuento para entretener ni para inventar emociones baratas. La cuento porque necesito sacarla de mi interior, porque tal vez alguien más ha pasado por algo similar y se sienta menos solo. O tal vez para advertir a quien piense que puede enfrentarse a lo desconocido sin consecuencias. Lo que les voy a contar es real. Cada palabra, cada momento de terror, cada segundo de esa horrible experiencia está grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca sanará. Mi nombre es Roberto Méndez Castillo y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 42 años ahora, pero cuando pasó lo que voy a contarles tenía 37. Trabajaba como vigilante nocturno porque los turnos de día nunca me gustaron y porque, honestamente, pagaban mejor por cuidar propiedades durante la madrugada.
Llevaba casi 10 años en ese trabajo. Había vigilado bodegas, construcciones a medio terminar, locales comerciales cerrados por remodelación, de todo. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Algunos borrachos tratando de meterse a orinar, uno que otro vándalo queriendo robar cable o herramientas, pero nada que no pudiera manejar con una llamada a la policía o simplemente haciendo ruido con mi lámpara. Fue en marzo del año pasado cuando mi supervisor me llamó para ofrecerme un trabajo especial. Me dijo que un cliente necesitaba a alguien confiable para vigilar una casa abandonada en las afueras de la ciudad, rumbo a Santiago. La propiedad llevaba años vacía, pero al parecer los dueños querían venderla y necesitaban que alguien la cuidara por las noches para evitar que se metieran ocupas o drogadictos. El pago era casi el doble de lo que ganaba normalmente. Eso me llamó la atención de inmediato. Le pregunté a mi supervisor por qué pagaban tanto por una simple casa vacía. Él se quedó callado unos segundos antes de responderme que varios vigilantes habían renunciado después de la primera noche. Me dijo que eran tipos miedosos, que se inventaban cosas para justificar que no querían hacer el turno nocturno tan lejos de la ciudad. Yo me reí. Después de 10 años cuidando lugares vacíos en la oscuridad, no había nada que pudiera asustarme. Los fantasmas no existen, pensaba. Las casas embrujan solo están en las películas. Acepté el trabajo sin pensarlo 2 veces. Mi supervisor me dio la dirección y las llaves. Me explicó que debía llegar a las 11 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Mi trabajo era simple: recorrer la propiedad cada hora, asegurarme de que nadie entrara, reportar cualquier anomalía. Nada del otro mundo. La primera noche llegué con mi termo de café, mi lámpara de mano, mi radio y mi celular completamente cargado. La casa estaba al final de un camino de terracería, rodeada de árboles y bastante alejada de cualquier otra construcción. Era una propiedad grande, de 2 pisos, con un jardín descuidado y ventanas tapadas con tablones de madera. Cuando bajé de mi camioneta, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio total, pesado, como si el lugar absorbiera cualquier sonido. No se escuchaban grillos, ni perros a lo lejos, ni el viento moviendo las ramas. Nada. Solo ese vacío sonoro que te hace sentir incómodo sin saber por qué. Encendí mi lámpara y caminé hacia la entrada principal. La puerta estaba cerrada con candado, tal como me habían dicho. Usé la llave y entré. El interior olía a humedad y a algo más. Algo difícil de describir. Era como un olor a encierro, a tiempo detenido, a abandono profundo. Las paredes tenían la pintura descascarada. El piso estaba cubierto de polvo y había telarañas en cada esquina. Los muebles seguían ahí, cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la oscuridad. Recorrí la planta baja con mi lámpara, revisando cada habitación. La sala, el comedor, la cocina con trastes viejos todavía en el fregadero, un baño con azulejos rotos. Todo parecía normal, solo una casa vieja y abandonada. Subí las escaleras y el crujido de la madera bajo mis pies resonó en todo el lugar. Arriba había 3 recámaras y otro baño. En una de las habitaciones encontré una cama matrimonial todavía tendida, como si alguien hubiera dejado todo de un momento a otro. Había fotografías en las paredes, imágenes borrosas por el tiempo de una familia que alguna vez vivió ahí. Terminé mi primer recorrido y me instalé en la sala, sentado en una silla vieja que limpié un poco. Saqué mi termo de café y puse una alarma en mi celular para recordarme hacer la siguiente ronda en 1 hora. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Pasó la primera hora sin novedades. Hice mi segundo recorrido, revisé puertas y ventanas, todo seguía igual. Regresé a mi silla y bebí más café. Empezaba a pensar que este sería el trabajo más fácil de mi vida. Buen pago por simplemente estar sentado en una casa vacía. Pero entonces, alrededor de la 1:30 de la madrugada, escuché algo, un golpe seco arriba en el segundo piso. Como si algo pesado hubiera caído. Me quedé quieto, escuchando. Esperé varios segundos, pero no se repitió. Tal vez fue algo que se cayó solo, pensé. Una casa vieja, cosas que se mueven con el tiempo. Tomé mi lámpara y subí las escaleras nuevamente. Recorrí las 3 habitaciones.
Todo estaba exactamente como lo había dejado. Nada fuera de lugar. Regresé abajo sintiéndome un poco tonto por haberme alarmado, pero a los 10 minutos escuché pasos. Pasos claros, lentos, caminando en el piso de arriba. Esta vez no había duda. No era mi imaginación ni algo cayéndose. Era el sonido inconfundible de alguien caminando sobre madera vieja. Paso tras paso, yendo de una habitación a otra. Sentí cómo se me erizaba la piel. Tomé mi lámpara con fuerza y subí las escaleras rápidamente, haciendo ruido a propósito para asustar a quien fuera que estuviera ahí. Tal vez era un vago que había encontrado una forma de entrar. Llegué arriba y encendí la luz de mi lámpara en todas direcciones. Nadie. Las habitaciones estaban vacías. Las ventanas seguían tapadas con tablones. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido sin que yo lo notara, pero los pasos habían sido reales. Los había escuchado con absoluta claridad. Bajé las escaleras más despacio, sintiendo por primera vez una sensación extraña en el estómago. Ese tipo de incomodidad que no puedes explicar pero que te dice que algo no está bien. Me senté de nuevo en mi silla y traté de calmarme. Casas viejas hacen ruidos, me dije a mí mismo. La madera se expande y se contrae. Las tuberías hacen sonidos extraños. Es normal, pero entonces escuché algo peor. Una voz. Era apenas un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Pero ahí estaba, viniendo desde algún lugar de la casa. Una voz que susurraba algo que no podía entender, palabras arrastradas que sonaban como un lamento. Me levanté de la silla con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz seguía ahí, ese susurro constante que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Traté de identificar de dónde venía, pero era imposible. A veces sonaba cerca, a veces lejana, como si se moviera por las paredes. Agarré mi lámpara y caminé hacia el pasillo que llevaba a la cocina. El susurro se hizo un poco más fuerte. No eran palabras claras, pero tenían un ritmo, como si alguien estuviera rezando o repitiendo algo una y otra vez. Sentía la piel de gallina en todo el cuerpo y un frío que no era normal. Un frío que salía de adentro de la casa. Llegué a la cocina y ahí el sonido cesó de golpe. Silencio absoluto otra vez. Alumbré cada rincón con mi lámpara, pero no había nada. Solo los trastes viejos, las alacenas abiertas, el fregadero oxidado. Esperé ahí parado varios minutos, conteniendo la respiración, esperando a que el susurro regresara. Nada. Regresé a la sala caminando hacia atrás, sin darle la espalda al pasillo. Me sentía ridículo, como un niño asustado de la oscuridad, pero no podía evitarlo. Algo en esa casa no estaba bien. Algo que no podía ver pero que podía sentir. Una presencia pesada que hacía el aire difícil de respirar. Me senté de nuevo y saqué mi celular. Eran las 2:15 de la madrugada. Faltaban casi 4 horas para que terminara mi turno. Pensé en llamar a mi supervisor y decirle que renunciaba, que me importaba poco el dinero, pero el orgullo me detuvo. No iba a ser como los otros vigilantes cobardes. Yo era más fuerte que eso. Bebí más café aunque mis manos temblaban un poco al sostener el termo. Traté de pensar en cosas normales, en mi esposa que estaría durmiendo en casa, en mis hijos, en el partido de fútbol que había visto el fin de semana. Cualquier cosa para no pensar en los sonidos que había escuchado, pero la casa no me iba a dejar en paz. A las 2:30, todas las puertas de la planta baja se azotaron al mismo tiempo. El sonido fue tan fuerte que grité sin poder evitarlo. Un portazo simultáneo que hizo temblar las paredes. Me puse de pie de un salto, apuntando con la lámpara hacia todos lados. La puerta de la cocina, la del baño, la de una alacena que estaba entreabierta, todas se habían cerrado de golpe. No había corriente de aire. Las ventanas estaban tapadas, no había explicación. Sentí como el pánico empezaba a apoderarse de mí. Mis piernas querían correr hacia la salida, subir a mi camioneta y largarme de ahí sin mirar atrás. Pero algo me mantenía ahí parado. Tal vez la incredulidad, tal vez la necesidad de entender qué estaba pasando. Caminé hacia la puerta principal para asegurarme de que seguía abierta, que tenía una salida si la necesitaba. Estaba cerrada con llave desde adentro, tal como yo la había dejado.
Toqué el picaporte para confirmar que podía abrirla fácilmente. Funcionaba bien. Eso me dio un poco de tranquilidad. Podía salir cuando quisiera. Regresé al centro de la sala y fue entonces cuando la vi, una sombra en las escaleras. No era una sombra normal proyectada por mi lámpara. Era una figura oscura, más densa que la oscuridad que la rodeaba, parada a la mitad de las escaleras. Tenía forma humana pero sin detalles, solo un contorno negro que me observaba. Se me secó la boca. No podía moverme, no podía respirar. La sombra estaba completamente quieta, pero yo sabía que me estaba viendo. Podía sentir su atención sobre mí como un peso físico. Traté de apuntar mi lámpara directamente hacia ella, pero cuando el haz de luz tocó el lugar donde estaba, no había nada. Solo las escaleras vacías. Bajé la lámpara y la sombra seguía ahí, al borde de mi visión periférica. Este truco de la luz, pensé desesperadamente. Solo es mi mente jugándome una broma. Pero no podía convencerme a mí mismo. Lo que estaba viendo era real, tan real como la silla en la que había estado sentado, o el termo en mi mano. La sombra empezó a moverse, bajó un escalón, luego otro. Cada movimiento era lento, deliberado, como si quisiera que yo viera cada paso que daba. No hacía ningún sonido, solo esa presencia oscura descendiendo hacia donde yo estaba. No lo pensé más. Corrí hacia la puerta principal, saqué la llave del bolsillo con manos temblorosas y traté de abrirla. La llave no giraba. Estaba atorada o algo bloqueaba la cerradura. Forcé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Miré hacia atrás. La sombra ya estaba al pie de las escaleras a unos 5 metros de mí. Seguía sin moverse, pero ahora parecía más grande, más sólida, como si se estuviera haciendo más real con cada segundo que pasaba. Dejé la puerta principal y corrí hacia la cocina buscando la puerta trasera que había visto en mi primer recorrido. Atravesé el comedor tropezando con una silla. Llegué a la cocina y busqué desesperadamente la salida. Estaba ahí, una puerta de madera vieja que daba al jardín trasero. Giré la perilla, cerrada con llave, y no tenía la llave de esa puerta. Escuché pasos detrás de mí. Esta vez sí hacían sonido, pasos lentos y pesados sobre el piso de la cocina. Me di vuelta con la espalda contra la puerta, alumbrando con mi lámpara. No había nadie, pero los pasos seguían acercándose. Podía escucharlos claramente, cada pisada más cerca, pero no había nada visible. Solo el sonido de algo caminando directamente hacia mí. Me agaché y pasé por debajo de donde pensaba que estaba la cosa invisible. Corrí de regreso hacia la sala. Tenía que salir de ahí como fuera. Agarré una silla y la estrellé contra una de las ventanas tapadas con tablones. La madera era vieja pero más resistente de lo que pensaba. Golpeé 1, 2, 3 veces hasta que uno de los tablones se astilló. Detrás de mí, escuché ese susurro de nuevo. Ahora eran múltiples voces, todas susurrando al mismo tiempo, un coro de lamentos que llenaba toda la casa. Las voces decían palabras que no podía entender pero que me llenaban de una tristeza horrible, de una desesperación que no era mía pero que sentía como propia. Seguí golpeando la ventana con todas mis fuerzas. Otro tablón se rompió. Ya casi podía ver el exterior. La luz de mi lámpara parpadeó y luego se apagó por completo. Quedé en la oscuridad total. Las voces susurrantes se hicieron más fuertes, más cercanas. Sentí algo rozar mi hombro, algo frío como hielo que me tocó a través de la camisa. Grité y golpeé el último tablón con el puño desnudo, sin importarme el dolor. La madera cedió. Me lancé por la ventana, cortándome los brazos con las astillas, cayendo sobre los arbustos del jardín. Me levanté y corrí hacia mi camioneta sin mirar atrás, sacando las llaves mientras corría. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Subí, arranqué el motor y salí de ahí derrapando sobre la terracería. Solo cuando estuve en la carretera principal, con las luces de la ciudad visible a lo lejos, me permití mirar por el espejo retrovisor. La casa estaba ahí, oscura y silenciosa como si nada hubiera pasado, pero en una de las ventanas del segundo piso, donde no había luz posible, vi una figura. La misma sombra que había bajado las escaleras, ahora parada detrás del vidrio, observándome partir.
Llegué a mi casa cuando empezaba a amanecer. Mi esposa se asustó al verme lleno de cortes y rasguños, con la ropa sucia y rasgada. Le dije que me había caído, que había sido un accidente en el trabajo. No le conté la verdad. No le he contado a nadie la verdad hasta ahora. Al día siguiente llamé a mi supervisor y renuncié. No le di explicaciones, solo le dije que no volvería a ese lugar. Él no pareció sorprendido, solo me dijo que entendía y que me pagarían por la noche que había trabajado. Pensé que con el tiempo olvidaría lo que viví esa noche, que los recuerdos se volverían borrosos y eventualmente podría convencerme de que todo había sido mi imaginación, el cansancio, el estrés. Pero no fue así. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser normales. Empezó con pequeñas cosas. Sombras en mi casa que se movían cuando no debían. Susurros que escuchaba justo antes de quedarme dormido. La sensación constante de ser observado, incluso en mi propia sala, rodeado de mi familia. Luego empezaron las pesadillas. Cada noche soñaba que estaba de vuelta en esa casa. En mis sueños, nunca lograba escapar. Me quedaba atrapado ahí, corriendo por pasillos que se hacían cada vez más largos, subiendo escaleras que no terminaban nunca, perseguido por esa sombra que cada vez se hacía más sólida, más real. Una noche desperté y vi la sombra parada al pie de mi cama. No era un sueño. Estaba completamente despierto. Mi esposa dormía a mi lado y ahí estaba esa cosa, esa presencia oscura que me había seguido desde aquella casa, observándome en la intimidad de mi propia recámara. Encendí la luz de la mesita de noche y desapareció. Pero sé que sigue ahí. Siempre está ahí, esperando a que apague las luces, esperando en los rincones oscuros de mi casa. Mi esposa nota que algo anda mal conmigo. Me pregunta por qué ya no duermo bien, por qué me sobresalto con cualquier ruido, por qué dejo todas las luces encendidas por las noches. Le he dicho que es estrés del trabajo, que estoy pasando por una mala racha, pero veo en sus ojos que no me cree del todo. Mis hijos también lo notan. Mi hijo menor de 8 años me preguntó hace una semana por qué siempre estoy mirando hacia las esquinas de las habitaciones. No supe qué responderle. No puedo decirle que busco sombras que no deberían estar ahí, que vigilo constantemente esperando ver esa figura oscura que me persigue. He tratado de investigar sobre la casa. Busqué en internet, pregunté discretamente a gente que vive cerca de esa zona. Traté de encontrar alguna información sobre lo que pudo haber pasado ahí. Nadie quiere hablar del tema. Cuando menciono la dirección, la gente cambia de tema o simplemente se queda callada con una expresión incómoda. Lo único que pude averiguar fue por un hombre mayor en una tienda cerca de ahí. Cuando le pregunté sobre la casa, se puso pálido. Me dijo que llevaba vacía más de 20 años, que la familia que vivía ahí se fue de un día para otro, sin llevarse nada, sin avisar a nadie. Me dijo que era mejor no hacer preguntas sobre ese lugar, que algunas cosas era mejor dejarlas en paz. Le insistí, necesitaba saber. Finalmente me dijo algo que me heló la sangre. Me contó que antes de que esa familia viviera ahí, la casa había tenido otros dueños, y antes de esos, otros, y que todas las familias habían terminado igual, yéndose de golpe, abandonando todo como si huyeran de algo. Cuando le pregunté qué había en esa casa, solo movió la cabeza y me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que hay lugares donde la tristeza es tan grande que se queda impregnada en las paredes, en los pisos, en cada rincón, lugares donde pasaron cosas tan terribles que el dolor nunca se va, solo espera a que alguien nuevo llegue para alimentarse de su miedo. Han pasado 5 meses desde aquella noche. 5 meses en los que no he tenido una sola noche de sueño completo. 5 meses viendo sombras que no debería ver, escuchando susurros que nadie más escucha, sintiendo esa presencia fría que se acerca cada vez más. Lo peor es que ya no solo me pasa a mí. Hace 3 noches mi esposa despertó gritando. Me dijo que había visto a alguien parado junto a la ventana de nuestra habitación, una figura oscura que la observaba. Traté de calmarla. Le dije que había sido una pesadilla, pero vi el terror real en sus ojos. El mismo terror que yo siento cada noche. Ayer mi hija de 12 años se negó a dormir en su cuarto. Dijo que escucha pasos en su closet cuando apaga la luz, que siente que algo la toca mientras trata de dormir.
No quise creerle, pero sé que dice la verdad. Lo que sea que traje de aquella casa, lo que sea que me siguió desde ahí, ahora también persigue a mi familia. He pensado en buscar ayuda, en ir con alguien que entienda estas cosas, un sacerdote, alguien que sepa cómo deshacerse de esto. Pero tengo miedo de que sea demasiado tarde. Tengo miedo de que lo que empezó aquella noche en esa casa abandonada no tenga solución. Anoche tuve el peor sueño hasta ahora. Soñé que volvía a la casa, pero esta vez no estaba solo. Mi esposa y mis hijos estaban conmigo, atrapados en ese lugar. Las sombras nos rodeaban por todos lados, los susurros se habían convertido en gritos, y la casa no nos dejaba salir. Corrimos hacia todas las puertas, pero todas estaban selladas. Las ventanas no se rompían sin importar cuánto las golpeáramos, y esa sombra, esa presencia oscura que me persiguió aquella primera noche estaba ahí. Pero ahora podía verla mejor. Tenía una forma más definida, más humana, pero distorsionada, como si algo hubiera tomado la apariencia de una persona, pero no supiera hacerlo bien. Se acercaba a nosotros lentamente mientras mi familia gritaba, y yo no podía hacer nada para protegerlos. Desperté empapado en sudor. Eran las 3 de la madrugada. Me levanté para ir al baño y lavarme la cara. Cuando regresaba a la cama, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el cuarto de mis hijos la puerta estaba entreabierta. Y ahí, parada en medio de la habitación, estaba la sombra, más sólida que nunca, más real, inclinada sobre la cama de mi hijo menor, como observándolo dormir. Encendí la luz del pasillo y desapareció, pero sé que volverá. Cada noche está más presente, más fuerte. Ya no solo me persigue en los rincones oscuros, ahora se atreve a aparecer cerca de mis hijos, de mi esposa. Esta mañana tomé una decisión. Voy a volver a esa casa. No sé qué voy a encontrar ahí. No sé si podré hacer algo para detener esto, pero no puedo permitir que mi familia siga sufriendo por algo que yo traje a nuestro hogar. Si hay una forma de terminar con esto, tiene que estar en ese lugar. He dejado esta carta escondida en mi cajón, junto con la dirección de la casa. Si algo me pasa, si no regreso, al menos alguien sabrá la verdad. Al menos mi familia entenderá que todo lo que hice fue para protegerlos. Mientras escribo estas últimas líneas, puedo sentir esa presencia detrás de mí. Sé que está ahí, esperando. La sombra me observa desde el rincón de mi oficina. Ya ni siquiera necesita oscuridad para aparecer. Está tomando control, haciéndose más fuerte con cada día que pasa. No sé si la luz del día será suficiente para mantenerla a raya cuando vuelva a esa casa. No sé si encontraré respuestas o solo más horror. Pero tengo que intentarlo, porque lo que sea que despertó en aquella casa abandonada, lo que sea que me eligió esa noche, no va a detenerse. Va a seguir creciendo, alimentándose de nuestro miedo, hasta que no quede nada de nosotros. Y lo peor de todo es que ahora entiendo por qué todos los vigilantes anteriores renunciaron después de la primera noche. Entiendo por qué esa casa ha estado vacía por tantos años. Entiendo por qué las familias huyen dejando todo atrás, porque hay cosas en este mundo que no puedes enfrentar. Hay presencias que no puedes detener. Hay lugares donde el mal es tan antiguo y tan profundo que se ha convertido en parte de la realidad misma. Y yo desperté algo en ese lugar, algo que ahora me reclama, algo que no se va a ir hasta que me lleve con él. Si alguien lee esto algún día, si alguien encuentra esta carta, por favor créanme, no se acerquen a esa casa en el camino a Santiago. No acepten ese trabajo sin importar cuánto paguen. Algunos lugares están vacíos por una razón. Algunos lugares deben permanecer abandonados, porque lo que vive ahí no es de este mundo. Y una vez que te ve, una vez que te marca, nunca te dejará ir. Ya es de noche otra vez. Puedo escuchar los susurros empezando en las paredes. Mi familia duerme, ajena a lo que se acerca. La sombra está más cerca que nunca. Y sé que esta será mi última noche en esta casa, porque mañana volveré a ese lugar maldito. Y algo me dice que no voy a regresar.